¿Qué tiene de especial esa imagen? Que quizás sea la primera que se conoce de una niña, una menor de edad, que consigue ser vacunada contra el COVID por medio de un amparo. Desde hace 2 semanas presentamos casos de jueces que ordenaban vacunar a menores vía amparos presentados por sus padres, pero no habíamos visto esto tan sencillo y tan complicado. Ella es Ingrid Natalí, la vacunaron el sábado en Mexicali, tiene 13 años, está sana, no padece ninguna comorbilidad. Le aplicaron la vacuna Pfizer. Los padres de Ingrid interpusieron un amparo el 16 de agosto ante el Juzgado Primero de Distrito de Baja California. El juez otorgó la suspensión para que Ingrid fuera vacunada con Pfizer, ya que la COFEPRIS autorizó hasta ahora el uso de esta vacuna para mayores de 12 años. Este video no los hizo llegar el abogado de la menor y su familia nos autorizó a transmitirlo, presentando sin problemas el rostro de esta joven, quizá la primera mexicana, no es la que vemos, niña que ha sido vacunada vía un amparo. Buenas noches, vamos a tener más sobre vacunas, COVID, el regreso a clases que hoy se materializó en Coahuila, pero antes, la historia del día. Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico. Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una victoria. La tregua postelectoral del salud se rompió este sábado, cuando Ricardo Anaya denunció ser un perseguido político. Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de 2 testigos balines. Pronto, también desde redes sociales, el presidente López Obrador rechazó la versión del panista, pero le aconsejó atender las acusaciones de la Fiscalía. Acusaciones por las que, según contó a primera hora de hoy, Anaya ya fue citado a declarar. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó. Y fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024. Y si alguien perdió detalles de lo sucedido este fin de semana, en la mañanera de Palacio todo estaba listo para contarlo. Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía. El presidente López Obrador diseccionó el mensaje del sábado de Anaya. Pero más que analizar el expediente de Lozoya, el presidente compartió aquellos trapitos al sol, así los llamó 4 años atrás, que el presidente Peña Nieto le había sacado entonces a Ricardo Anaya. Entonces, se le hizo fácil decir, me está persiguiendo Andrés Manuel. Ahora sí que, como diría su compañero, camarada del bloque conservador, ¿y yo por qué? Habló de las denuncias por lavado de dinero desde la campaña de José Antonio Meade. Avisado de la respuesta en tiempo real de Ricardo Anaya, el presidente solicitó ponerla en pantalla e insistió en su defensa y consejo. Menos mal que su fuerte no es la venganza. Vamos para adelante, hasta donde tope. Eso es lo que tiene que hacer. El que nada debe, nada teme. Pero que no me eche la culpa a mí. Que no sea marrullero. Una respuesta en la que Ricardo Anaya confirmó su salida del país. A ver, así están las cosas en México. Si estás con López Obrador, tienes protección. Pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel. Que en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí. Y así quedan las cosas. Ricardo Anaya está citado por un juez al reclusorio norte el jueves. Seguramente no se presentará. Faltan 3 días. Las cosas pueden cambiar, pero a juzgar por la decisión que tomó de irse del país, no se presentará. Si no se presenta,
Es probable que a partir de ese momento o en las siguientes horas Ricardo Anaya pase a tener la condición de prófugo de la justicia. Es probable que se gire una ficha roja. En fin, así las cosas, hubo muchas reacciones. Vamos a regresar al tema de Ricardo Anaya al final del programa. Hemos hablado mucho sobre todo en este año, de la violencia a veces sorprendente que se ha registrado en Zacatecas. Vamos a ver esta imagen en la ciudad capital, la ciudad de Zacatecas. Anoche y en la madrugada fueron baleados al menos 5 hoteles. Hombres armados llegaron al Hotel Scala y ahí comenzaron a disparar. Lanzaron una bomba casera en una de las habitaciones, se reportan 3 heridos. Luego los hombres fueron a otro hotel, uno de nombre Paulina, en donde entraron, dispararon contra una pareja y ahí sí murieron ellos. En el camino dispararon contra otros hoteles sin que se reportaran más heridos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Zacatecas? ¿Por qué esta violencia? Vamos a ver el primero. Van a ser varios trabajos esta semana de Humberto Payet. Estuvo toda la semana pasada en la zona más dura de Zacatecas. Vamos a ver el primer trabajo de Humberto en Fresnillo. Fresnillo, la que hoy parece ser la tierra más violenta del planeta. Este hombre cuelga sobre la tierra más violenta del planeta. Campo de la batalla por Zacatecas, que aunque los zacatecanos no buscaron, es territorialmente crucial para 2 de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco. Existen algunas claves sugeridas por los asesinos para comprender sus motivos. La horca en un árbol al lado de la carretera, los glúteos molidos a tablazos, los pantalones bajados a los tobillos y los genitales expuestos. Dolor y vergüenza para quien falte al mandato de su propia organización criminal. Estos son los vehículos que están trasladando a los cadáveres que produce la violencia del crimen organizado en la región de Fresnillo. Esta es la entrada al servicio médico forense en el que se encuentran los cadáveres no identificados o identificados, y de la camioneta que ahorita les señalé en que se hace el traslado de los cuerpos. Justo trajeron hace unos instantes esta bolsa de una zona serrana. La bolsa está herméticamente cerrada. En este momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado resguarda 103 cadáveres en la morgue de Fresnillo y 104 más en Zacatecas capital. La capacidad plena de cada uno es de 70 muertos. Tras ser clasificados y luego de 6 a 12 meses, la mayoría de estos cadáveres son enterrados en panteones que empiezan a quedarse chicos ante la batalla por Zacatecas. El principal problema o central es el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Digamos que ese es el fondo de este asunto. Las rutas de trasiego pasan por el estado de Zacatecas y ahora se han agudizado más porque hay 2 grandes grupos criminales, como ustedes lo saben perfectamente, que se están disputando el territorio palmo a palmo. Es así la gran cantidad de homicidios que hemos tenido en el año pasado y este año. Y ahora se agudiza un poco más porque la demanda de fentanilo en Estados Unidos es cada vez mayor. Y así, de colgados a encobijados y de acribillados a desmembrados, Zacatecas rebosa de difuntos, muertos que fueron del narco y que ahora son de nadie. Y lo que estamos viendo aquí en el Panteón de la Resurrección es el esfuerzo que ha hecho la autoridad por darle orden a las personas que resultan muertas en esta conflagración y que no se encuentran identificadas. Muchos son hombres jóvenes, casi todos han muerto por herida de bala. Vamos a caminar al siguiente espacio que acaba de ser donado por el Ayuntamiento de Fresnillo. Todo este espacio, desde la camioneta,
negra que está estacionada allá. Hasta las primeras tumbas que el año pasado no existían, estos también son entierros recientes, pero de personas reconocidas y sepultadas por sus familiares. Hacia la pared, en total 2,000 metros cuadrados se están destinando para el entierro de personas no identificadas y que fueron asesinadas. En todo este espacio que está a mis espaldas, se considera que va a ser el depósito de 1,500 personas. Pero aquí llegan los desconocidos y los muertos de la línea de combate son muchos más. Las rutas del trasiego de fentanilo pasan en todas direcciones por Zacatecas y eso basta para explicar esto que estamos viendo, esta violencia. Mañana tendremos otra crónica de una región cercana de Zacatecas. El fin de semana se volvió a dar una agresión, otra más, contra el cuartel del Batallón de Infantería del Ejército, esto en Aguililla, en Michoacán. Los hechos ocurrieron ayer en la madrugada. Un grupo le prendió fuego al portón del cuartel. Medios locales refieren que se lanzaron bombas Molotov. Las personas responsables de estos actos dijeron que era una protesta en reclamo porque, según ellos, los soldados no apoyan en la distribución de comida y de gas ahí en Aguililla. Bueno, ya habíamos visto agresiones de este tipo. El 26 de junio, un grupo de pobladores, recordarán, aventó un camión de basura a ese mismo portón, lo derribaron, lanzaron piedras contra los soldados. Eso en Michoacán. Zacatecas, Michoacán. Esta tarde, personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos entregó a Eduardo Arellano Félix, uno de los líderes del cártel de Tijuana. Agentes de la Fiscalía General de la República y soldados lo esperaban en el puente internacional Bronzeville-Matamoros. Ahí las autoridades mexicanas le notificaron que tiene un orden de aprehensión por delitos contra la salud, delincuencia organizada y asociación delictuosa, y se lo llevaron al penal federal del Altiplano, en Almoloya. El señor Eduardo Arellano Félix estuvo preso desde 2012 en una cárcel en Allentown, en Pensilvania. Y en otro tipo de violencia, hace prácticamente un año, el 28 de agosto, ocurrió esto en Naucalpan. Aquí lo vimos. 2 delincuentes se subieron a una combi y dispararon contra un joven que se resistió al asalto. El joven de 24 años murió minutos después en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Seguro Social. Hace un año presentamos estas imágenes, causaron conmoción, las autoridades se comprometieron a lo que se comprometen siempre. 28 de agosto del año pasado. Vamos de regreso al mismo municipio este fin de semana, Naucalpan. Unos asaltantes trataron de subirse a una combi, tuvieron ahí problemas porque el chofer actuó rápido y aceleró, no porque esté protegido, sino porque el chofer no se dejó asaltar. Sin embargo, los delincuentes le dispararon. El chofer herido pudo avanzar unas cuadras, fue atendido por paramédicos. De los delincuentes no se sabe nada hasta ahora. Naucalpan 2020, y esto que vamos a ver es Naucalpan 2021. Un año después, Naucalpan, el ayuntamiento que no tiene ni para pagar la luz. En otras cosas, el jueves y viernes presentamos aquí trabajos de la reportera Yoali Reséndiz sobre cobros ilegales para inscribir como derechohabientes a personas
pues necesitadas, urgidas de entrar al hospital. Esto se dio en el Hospital 98 del Seguro Social en Coacalco. En esos trabajos vimos como 2 doctores y un delegado sindical cobraban de 25 a 30 mil pesos a no derechohabientes a cambio de credenciales falsas para poder entrar a ese o a otro oficial público y ser atendidos. Este es un fragmento de la conversación que presentamos el viernes entre la reportera Yoali, quien se hacía pasar como familiar, y el líder sindical, una sección del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, Leobardo Gómez. Me comenta el doctor Reza que para que pueda darles yo derecho a audiencia. Ok, señora, mire, yo no puedo dar de alta por un año. A ver, mire, les comento, yo les puedo tener su carnet en un lapso de 1 hora, hora y media. Sí. En 1 hora. Sí. Y ya no estaría yo viendo en el hospital, que es donde ya lo verían con el doctor Reza, el área médica. Yo el área administrativa yo sí lo puedo dar de alta. Sí, doctor. ¿Qué es lo que usted necesita? Necesito CUR e INE del paciente. Y obviamente el monto, no sé si les dijo el doctor, no sé qué les haya dicho el doctor. Bueno, le comento. Sí. Ay, perdonen. No. Digo, le comento por la apurancia que ustedes traen. Sí. Mire, yo cobro 25. ¿25,000 pesos? Así es. Pero necesitaría que me depositaran una parte o me dieran una parte. Era fulminante esta grabación. Esto lo presentamos el viernes. El sábado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social condenó los hechos, informó que se habían girado instrucciones precisas a las áreas correspondientes de la organización sindical para ir al fondo de los hechos y sancionar a los responsables. Lamentaron que personas sin escrúpulos lucren con la desesperación de quienes están necesitados. Eso fue el sábado. Hoy, la representación del Seguro Social en el Estado de México informó que ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y que se va a brindar atención oportuna e inmediata a los requerimientos que formule la autoridad ministerial. También nos informan que la investigación laboral iniciada en tiempo y forma sigue su trámite. Hay 2 doctores suspendidos por este caso y habrá que ver si los 2 doctores y el delegado sindical están incluidos en esta denuncia que se informa fue presentada hoy ante la Fiscalía General de la República. Por cierto, a raíz de estos trabajos, la reportera Yoali, nuestra compañera Yoali Reséndiz, denunció que ha estado recibiendo amenazas, tuiteó: las amenazas a mi persona por los trabajos realizados sobre la corrupción en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en el IMSS continúan. Las expongo porque en este país es lo único que tenemos como defensa quienes hacemos lo que ella llama periodismo de denuncia. ¿Cómo va la vacunación en México? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está bajando? ¿Y por qué está bajando a estos niveles? Ya muy abajo del 500,000, cuando alguna vez se rozó el 1,000,000 de vacunas. El promedio de los últimos 7 días, ahí lo tienen en pantalla, abajo del 500,000. Vemos de nuevo los datos que presentamos el viernes y así se ha movido el ritmo de vacunación en los últimos 4 meses. Hubo un momento, ahí lo estamos viendo, el punto más alto a finales de julio, 1,086,362 vacunas promedio. Y hoy 470,000. ¿Por qué? Y como vimos el jueves y vimos el viernes, no es porque la gente no se quiera vacunar. El viernes vimos largas filas de personas que acudieron al Deportivo Xochimilco para vacunarse, debido a que había mucha gente. Desde ayer el gobierno de la Ciudad de México informó que se acabaron las vacunas que se ofrecían ahí, que eran las Pfizer, y que ahora estarían aplicando la vacuna china, Sinovac. Aquí se vacunó a jóvenes de 18 a 29 años y a rezagados de cualquier alcaldía, y también a todos aquellos que no se habían podido aplicar la segunda dosis de Pfizer en sus alcaldías. Y bueno, pues les dijeron que se acabó Pfizer y esto ocurrió. Puta madre, señor, que le den a uno cita.
¿sí? Vengo de tan lejos para que nos den cita y ahorita salgan con que ya está agotada la pinche inyección. Me dieron una cita por teléfono. Y ahorita que ya estoy aquí, me salen con que ya está agotada la inyección. Entonces, ¿para qué nos dan cita? Vine desde Valle de Bravo. Porque el Locatel me mandó para hoy, esperé toda la semana. Y llegué desde Valle y no hay. En Azcapotzalco también se terminaron. También se acabaron y también me quedé sin la segunda dosis. Y vengo acá y también fue lo mismo. De Azcapotzalco. Bueno. Que nuevo aviso, me vuelven a llamar. Dejé mi número de teléfono. Ya no hay para los rezagados. No nos pudimos inyectar porque tuvimos COVID. Entonces el lapso de la enfermedad fue cuando pusieron la segunda dosis y ya nosotros ya no la pudimos aplicar. ¿Y cuál es la solución? Dimos nuestros datos para que abrieran una sede y en esa sede nos van a mandar un mensaje. Bueno, veíamos al inicio del programa las imágenes del que quizás es el primer caso de una niña, una menor, que consigue ser vacunada contra COVID vía un amparo. Ingrid Natalí, de 13 años, vacunada el sábado en Mexicali. Este es su comprobante de vacunación. Los padres de Ingrid, la señora Verónica Aguirre y el señor Jesús Ávila, tuvieron que firmar una carta de consentimiento donde informaron antes que iban a vacunar a su hija. En esa carta se les avisa de las contraindicaciones que pudiera tener la vacunación. Ahora solo esperan la aplicación de la segunda dosis. Todo esto a una semana del inicio de las clases presenciales. Una semana en el país, porque hoy Coahuila se adelantó. Hoy regresaron a clases 191 escuelas públicas. Ya lo hicieron bajo la modalidad híbrida y se espera que el próximo lunes se sumen otras 242 escuelas. Coahuila. Los noto un poquito inseguros, contentos de venir a la escuela, pero inseguros. En la historia del coronavirus en México, la fecha debe subrayarse. 23 de agosto de 2021. 17 meses después de que el gobierno federal ordenara el cierre de escuelas, Coahuila protagoniza el primer intento de regreso a clases presenciales en todo el país. 191 escuelas públicas de nivel básico, 46,000 alumnos, 3,000 profesores. Tengo sentimientos encontrados, ¿verdad? por una situación, pues ya estamos ansiosos de dar clases, de sentir esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas es la vida de nosotros, ¿verdad? Estar frente a grupo. También pues tenía un poco de temor, ¿verdad? Por el aspecto de que tengo hijos, ¿verdad? Tengo hijos pequeños. El día comenzó con la aplicación de filtros a la entrada de las escuelas, las instalaciones sanitarias trabajando y los salones con cupos limitados a un máximo de 12 alumnos. Los protocolos parece que fueron correctamente aplicados, salvo en las escuelas donde el oficialismo no resistió la tentación y organizó ceremonias de regreso a clases, una práctica que la propia Secretaría de Educación Pública desestimó por la cantidad de personas reunidas en un mismo lugar. Con el semáforo epidemiológico en amarillo y en medio de la tercera ola de COVID-19, Coahuila adelantó sus piezas y los niños tomaron sus primeras lecciones. El próximo lunes 30, otras 252 escuelas iniciarán actividades también en formato semipresencial, para sumar un total de 443 planteles. Este es el universo del primer plan piloto de regreso a clases en el país, en plena pandemia. El examen se lo aplicará la enfermedad en unos cuantos días, pero hoy lo que domina es el buen ánimo. Pues muy bien, porque ya me tenían hartas las clases en línea. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y en más temas de COVID, este fin de semana concluyó el festival llamado Baja Beach en Rosarito, Baja California. Un festival que los organizadores presentaron como libre de COVID porque era requisito obligatorio que llevara una prueba negativa de COVID o el comprobante de vacunación. Vamos a ver qué pasó. La cultura del reggaetón invadió Rosarito, el quinto municipio de Baja California.
Ante el aumento de contagios de COVID-19, más de 20,000 durante el fin de semana en México, el gobernador de Baja California con el tema muy cerca del corazón, como él mismo lo mencionó. Y yo lo tengo muy cerquita de mi corazón, ese tema, y me cuesta mucho trabajo autorizar ese tipo de eventos, pero también sé yo que está de por medio la subsistencia. Se me mueren de COVID o se me mueren de hambre. El segundo fin de semana del Baja Beach Fest, que trajo música y reggaetón, no fue tan exitoso como el primero. Sin embargo, los empresarios de la zona dicen que este evento fue un alivio a la economía. Y sigue llegando este fin de semana personas que nunca habían venido a Rosarito, no lo conocían. Tenemos gente de Washington, de Virginia, de Vancouver, de diferentes lugares que no sabían que existíamos. Ya nos hicieron las pruebas y todo, y nos estamos cuidando, ya usamos la mascarilla y todo, para andar con el flow bien cabrón. So far so good, baby. Oye, ¿y no te da miedo el COVID? No, porque todos de nosotros estamos vaccinados y yo creo que si tenemos eso, estamos bien. Y bueno, en las últimas 24 horas se registraron 371 defunciones por COVID. Ya son más de 253,000 defunciones reconocidas por la Secretaría de Salud. Sumando las cifras reconocidas en actas de defunciones, el número rebasa las 378,000 personas muertas. Como todos los lunes, también vamos a ver, se registró un número relativamente bajo de contagios, 6,543 en las últimas 24 horas. Y el paso de Grace por México dejó 11 personas muertas, inundaciones, daños en Veracruz. Grace entró como huracán categoría 3, sin embargo, el fin de semana se degradó a baja presión. Sin embargo, esto dejó inundaciones en la ciudad de Jalapa, deslizamientos en las zonas montañosas. Justo en una luz, 5 niños y también una mujer murieron luego de que su vivienda quedara sepultada por la tierra. Otra niña murió en otro derrumbe cercano. Un adulto mayor murió en Poza Rica. 22 municipios del estado fueron declarados en estado de emergencia por los daños que ocasionó Grace. Han pasado ya casi 72 horas del paso de Grace por Veracruz y hay zonas en donde la gente apenas comienza a recuperarse. Esto es en Papantla, en donde las lluvias y los fuertes vientos destrozaron las casas de madera y de lámina. Los habitantes aseguran que la ayuda del gobierno no ha llegado, siguen sin energía eléctrica y la comida empieza a escasear. En Puebla, Grace dejó otras 3 muertes. A una persona le cayó un árbol encima en la comunidad de Huauchinango. Una pareja murió también en el municipio de Tlaula en un deslave. Grace también dejó varias inundaciones y daños en San Luis Potosí. Los municipios más afectados fueron Tamazunchale, Matlapa y Tamazopo, en donde más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas. En Ciudad Valle se rescataron a 2 menores de edad que fueron arrastrados por la corriente del agua. Aunque no hubo personas muertas, la alerta por las lluvias se mantiene por la creciente de los ríos. Y vamos a otro tema, porque un incendio en una plataforma de Pemex dejó 5 muertos, 6 heridos, 2 desaparecidos hasta el momento. El incendio fue una plataforma perteneciente al complejo Kumalop-Zap, que se ubica enfrente de la costa de Campeche. Fue controlado ayer por la tarde. El director general de Pemex, Octavio Romero, negó que la causa haya sido falta de mantenimiento y dijo que por el incendio se suspendió la producción de 421,000 barriles. Esto deja una pérdida cercana a los $25 millones diario. Por cierto, que la sección 47 del sindicato petrolero criticó la gestión de Pemex tras el incendio. En un comunicado, la sección... Muy duro comunicado. Así es, la sección 47 señala: estamos conscientes de que una petrolera es una industria de riesgo, sin embargo, una mala gestión está convirtiéndola en una industria de peligro y eso es inadmisible. Y es más largo ese comunicado y es muy duro del sindicato con la dirección de Pemex. Por este accidente. Bueno, en otras cosas, el Instituto Nacional Electoral asignó, por fin, ya vamos a ver cuántos diputados, asignó los diputados plurinominales de cada partido y así va a quedar la Cámara que se instala el próximo domingo. La coalición de Morena, PT y Verde van a tener 278 votos, la de PAN, PRI y PRD 199
y Movimiento Ciudadano va a tener 23. La coalición de Morena tendrá mayoría simple, pero está muy lejos de tener mayoría calificada. Así, ese es el saldo de la elección de junio. Por cierto, los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD denunciaron hoy ante la Organización de Estados Americanos, esto en Washington, la supuesta injerencia del crimen organizado en las elecciones. Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano le entregaron un documento al secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciaron que esa intervención del crimen organizado en las elecciones fue permitida por el gobierno federal. Denunciaron también el supuesto uso de instituciones para perseguir opositores y el hostigamiento al INE y al Tribunal Electoral. Le pidieron a la OEA que designe una comisión de observadores para que investigue estos hechos y emita una resolución. Y miles de afganos continúan siendo evacuados de su país. Muchos están llegando a Virginia, en Estados Unidos, mientras que se incrementa la tensión en Kabul. Continúan los esfuerzos por lograr la evacuación total de Afganistán antes del 31 de agosto, que fue el plazo al que se comprometieron. Los miembros del G7 se van a reunir mañana para analizar si sí van a poder completar la evacuación o van a tener que prolongar el lapso. Por cierto, que el portavoz del régimen talibán advirtió que si prolongan la estancia de los soldados más allá del plazo, sería cruzar una línea roja. Agregó que esta acción la interpretarían como un intento de extender la ocupación y que tendría consecuencias. Y bueno, en un meeting con sus seguidores en Alabama, Donald Trump no perdió el tiempo para hablar así del fin de la ocupación de Afganistán y criticar a Joe Biden. Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader. Vietnam looks like a masterclass in strategy compared to Joe Biden's catastrophe, and it didn't have to happen. Trump no habló de su responsabilidad en todo esto, pero bueno, él ya está en lo suyo, está en campaña. Esta semana el gobierno de la Ciudad de México había anunciado que presentaría los resultados del informe, de la segunda parte del informe sobre las causas que provocaron la caída de un tramo de la línea 12 del metro, pero la empresa noruega a cargo de estos peritajes, la empresa DNB, solicitó aplazar la entrega de los resultados, pidieron una prórroga de 2 semanas para concluir el informe y lo que denominan un informe de resultados de análisis causa-raíz. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que esta demora se debe a que los especialistas están haciendo un análisis profundo y en particular un modelo del lugar del colapso. Y el sábado a las 6 de la mañana, los maestros de la CENTE, que llevaban 3 semanas bloqueando las vías del tren de Calzón-Sin Michoacán, se retiraron. Las vías permanecieron libres todo el fin de semana y esta mañana la empresa Kansas City de México comenzó a mover los trenes que tenía detenidos. Lograron mover 11 trenes, pero al mediodía los maestros regresaron, vuelven a instalar su bloqueo y según nos informó la empresa, ahí los tenemos otra vez, la empresa Kansas City de México, la autoridad desconoce por qué retiraron el bloqueo el fin de semana y cuándo van a liberar las vías. No se sabe, desconoce. Qué cosa. Gracias, Kimberly. Antes de irme, te tengo una cosa muy rápida, Ciro, porque hoy México ya recibió los más de 12,000 millones de dólares asignados por el Fondo Monetario Internacional, estos que el presidente López Obrador dijo que podrían servir para adelantar el pago de la deuda. Por lo pronto, el Banco de México confirmó la recepción y explicó que ya forman parte de las reservas internacionales. ¿Van para la deuda o no? Hasta las reservas internacionales hasta este momento. Ya seguiremos informando dónde acaban. Gracias, Kimberly. Antes de una pausa, Javier. Ciro, se va Jaime Lozano en lo más alto con la medalla. ¿Por qué? Esto ocurre frecuentemente en México. Regresaremos con las razones. Y tremendo escándalo en Francia. El público contra los jugadores. Imágenes, vean, que vamos a ampliar después de la pausa. Las vemos y regresamos con el terrible dilema de Ricardo Anaya. Ir a la cárcel o convertirse en prófugo. Volvemos con eso.
Permanecer en México a enfrentar las acusaciones y dar la batalla, o irse del país para no perder derechos y quedar condenado al olvido mientras avanza con su paso lento, el largo tiempo de la justicia mexicana. Terrible dilema el que enfrentó Ricardo Anaya, el candidato por el que hace 3 años votaron 12.600.000 mexicanos. Optó por irse. Si el jueves no se presenta la audiencia citada en el reclusorio norte, pasará a la condición de prófugo de la justicia y quizá se gire una ficha roja para dar con él. Terrible dilema. 2 tuits. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, mientras que Ricardo Flores Magón se jugaba la vida editando el periódico Regeneración en Estados Unidos. Ricardo Anaya, el youtuber que quiere coronarse líder de la oposición, se autoexilia para jugar a hacer políticas con videos desde su casa en Atlanta. Hay de perseguidos a perseguidos. Felipe Calderón, también alguna vez rival de Andrés Manuel López Obrador en las urnas y uno de los más duros, severos críticos de Anaya. Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores. Decía un escritor ruso sobre los que tenían que huir, ya que el hombre no es dueño de su pasado ni de su presente, dejémoslo en paz con su destino. Si no ocurre algo extraordinario, Ricardo Anaya será prófugo de la justicia. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.